El origen de la psicología. Podríamos determinar que la filosofía es el origen de la psicología, aunque es en realidad el nacimiento cuando el hombre se comenzó a cuestionar sobre sí mismo, sobre el mundo y su trascendencia. La filosofía cristiana está formada por la síntesis de las doctrinas platónicas y aristotélicas del alma, y en su origen la psicología era también la ciencia del alma. Platón asegura que el alma es la que nos permite realizar las funciones intelectuales superiores y que ésta, el alma, está solo y la tiene el hombre, que está unida por accidente y que lo sobrevivirá antes y después de este, que su alma es inmortal. Aristóteles, por otro lado, dice que el principio biológico es aquello que da vida al cuerpo, que todos los seres tienen alma, que va unida al cuerpo del que no se puede separar y que ésta es inmortal. Es este quien funda la psicología como una ciencia filosófica. Atribuye a todo la pertenencia de un alma, pero considera tres tipos diferentes de alma: la vegetativa, para las plantas; la sensitiva, los animales; y la racional, y atribuye al ser humano la posición de las tres. Muchos años después, René Descartes postuló la doctrina de interracismo, según la cual el cuerpo y la mente se influyen entre sí en alguna medida, y que el punto de interacción entre ambos se halla en la glándula pineal. Escribe en su libro, Discurso del Método, donde expone que podemos dudar de todo, pero de una cosa no podemos dudar: de que estoy dudando, y si estoy dudando es que pienso, y si pienso es que existo. De aquí su famosa frase: pienso, luego existo. En esta época la psicología en Europa empieza a interesarse por lo subjetivo, el yo que está detrás de todo. Surge la corriente asociacionista, que hace una interpretación genético-biológica de la mente. Creen que la mente es como una tabla rasa al nacer. Las leyes de la asociación de ideas nos dice que aprendemos a través de los sentidos, gracias a la semejanza entre objetos, el contraste y la contigüidad en espacio y tiempo. Immanuel Kant sostuvo que existe un conocimiento a priori sobre la realidad de las cosas, y luego nuestra mente añade su propio orden a las sensaciones. Hasta aquí, la psicología era una mezcla entre filosofía y fisiología. El fisiólogo J. Müller defiende que nuestras sensaciones vienen en los sentidos y los nervios que transmiten los estímulos captados por nuestro cuerpo. Ante estímulos iguales, las sensaciones son distintas porque los sentidos lo son. Durante el siglo XIX surge la psicología descriptiva, que se basa en la descripción de fenómenos. Uno de sus principales representantes fue el psicólogo inglés John Stuart Mill, quien trató de entender a la mente y analizó desde el empirismo y el asociacionismo. El evolucionismo empieza a mitad del siglo XIX y afecta a todas las ciencias: medicina, biología, etc. A partir de este momento la psicología será evolucionista. El hombre es una pieza más del mundo, un elemento más, no el centro de todo. Sigue el funcionalismo, que define el comportamiento o conducta como la adaptación al medio. Surge la psicología comparada o la psicología animal, que dice que no hay grandes diferencias entre el comportamiento humano y el animal. Y finalmente llegamos a la psicología diferencial, en que lo importante es la adaptación. Pero la aportación más notoria fue la de Charles Darwin, con su obra más importante, El origen de las especies por medio de la selección natural, donde asegura que, por una serie de adaptaciones del medio y evolución, nos diferenciamos del mono, consiguiendo así habilidades mentales superiores. Francis Galton, después de leer su obra, decidió aplicar estos conocimientos a la psicología, concretamente al estudio de la inteligencia. Fue el primero en utilizar la estadística en sus observaciones. Para Galton, el factor más importante de la inteligencia es el genético, mucho más que el ambiental. La psicología científica aparece con el primer laboratorio de psicología en 1879, creado por Wilhelm Wundt, un profesor de medicina y psicología humana de la Universidad Alemana Leipzig, a quien le interesaba conocer tanto los problemas fisiológicos como los problemas filosóficos que forman la base de la psicología. Fue el fundador del estructuralismo. La idea principal de Wundt es entender a la naturaleza humana a través de los medios internos como la introspección, pero con bases experimentales en la percepción. Es hasta 1896 que se funda el funcionalismo, que discrepa con el estructuralismo y propone un nuevo método para entender la psicología humana, donde se opta por ser más prácticos y menos experimentales. Se basa en la biología y en la evolución. Con esta nueva psicología experimental se describe por primera vez el tiempo de reacción, que es lo que tarda el organismo en reaccionar a un estímulo determinado. Se descubren las primeras localizaciones cerebrales, base semántica de la conducta, y surge la idea de enfermedades mentales, como enfermedades del cerebro, algo fisiológico. Wundt era el individuo con vastos intereses intelectuales. Por ejemplo, entre 1900 y 1920 publicó una obra de 10 volúmenes titulada Psicología de los pueblos, en los que examinaba el desarrollo psicológico de la humanidad.
Aparece también una psicología basada en la comprensión de la mano de Wilhelm Dilthey, aunque esta sería mucho menos experimental que la anterior. Estudia la aportación que hace la cultura a la psicología, interesándose también por las leyes que rigen la conciencia humana. Una figura importantísima en el mundo de la psicología es Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis. Su amigo Joseph Breuer trataba a un paciente, Anna O, que tenía desmayos, taquicardias y problemas cutáneos, pero gracias a la hipnosis estos síntomas se iban reduciendo e incluso desaparecían. Lo que producía dichos problemas en la paciente fueron los abusos sexuales que sufrió en su infancia por un familiar. Fue a partir de aquí que Freud relacionó cada problema psicológico con un problema sexual. Para Freud, la mente tiene tres subsistemas: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Según Freud, la libido es la fuerza impulsiva que representa el instintivo sexual, la energía relacionada con todas las emociones. Freud hizo otro esquema mental a partir de tres instancias: el ello, más profunda; yo, principio de realidad; y superyo, representante interior de la autoridad. Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo que quedó impresionado por las teorías de Freud. Se hicieron muy amigos y Freud creyó que Jung era el heredero incuestionable de la condición intelectual del movimiento psicoanalítico. Más adelante, Jung empezó a discrepar de Freud sobre diversos puntos teóricos y realizó trabajos originales sobre la teoría de la personalidad, fundando su propia escuela de psicología. Para 1885, la psicología entra en Rusia, pero no como algo meramente científico. Nace el término de reflexología, a partir de notar la conducta refleja, la que nos sirve para la supervivencia. A partir de aquí nacen algunas ideas importantes, de las cuales se destacan el conocimiento clásico y el término aprendizaje a partir de ensayo-error, pero no es sino a partir de que los rusos comenzaron a formar su psicología es que se toma la percepción en un primer plano. Pavlov descubrió que una determinada conducta puede ocurrir cuando está de por medio una señal de que debe de producirse. Para este, los reflejos incondicionales son innatos, mientras que los reflejos condicionales son adquiridos. La metodología empleada por Pavlov ha resistido el paso del tiempo e incluso influyó en la teoría conductista de Watson. Pavlov teorizó sobre la conducta, definiéndola como un producto mecánico y materialista, pues consideraba que todo comportamiento es fruto de una corriente regulada por una serie de leyes. Según este, cada órgano de los sentidos tenía en el cerebro un lugar especializado en el cual se proyectaría. Además, existían dos procesos que regulaban la actividad cerebral, y esto se les llamaba excitación e inhibición. Para Pavlov, el lenguaje constituye el segundo sistema de señales, siendo el primero la sensación. Así pues, que las palabras pueden funcionar como estímulos. El pensamiento psicológico de Vygotsky surge como una respuesta a la división imperante entre dos proyectos, el idealista y el naturalista. Por ello propone una psicología científica que busca la reconciliación entre ambas posiciones o proyectos. Vygotsky rechaza la reducción de la psicología a una mera acumulación o asociación de estímulos y respuestas. La psicología de Vygotsky prioriza la actividad del sujeto y no se concreta a responder a los estímulos, sino que usa una actividad para transformarlos. La psicología en los Estados Unidos nace en 1880, construida por los primeros psicólogos experimentales y configurada por factores socioeconómicos como la inmigración y la economía. Además de que en Europa el factor científico y tecnológico favorecían el surgimiento de una nueva comunidad de científicos, entre ellos los psicólogos. La psicología norteamericana contó con exponentes muy notorios del funcionalismo, además de que desde sus inicios siempre fue funcional, identificada como etapa de la filosofía moral y mental. En este periodo precientífico, la psicología norteamericana manifestaba ya un interés por la psicología genética y comparada. Esta se inicia con la firma del Tratado de Versalles, provocando una progresiva independización de la psicología con respecto a la teología y la filosofía, sometidas a intereses políticos, sociales y culturales. La guerra alentó la idea de la psicología francesa, lo que contribuiría en su campo de especialización, donde siempre defendió el valor de los procedimientos psicofisiológicos. Edward Lee es considerado el antecesor de la psicología conductista estadounidense. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo-error, la ley del efecto, y sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del conexionismo. Para Thorndike, el aprendizaje no es más que una conexión de estímulos, respuestas, una asociación entre las sensaciones que los organismos reciben y los impulsos a la acción que éstas desencadenan. Comienza sus investigaciones en psicología animal después de asistir a un curso en 1895 dictado por William James en la Universidad de Harvard, a través del estudio Animal Intelligence, an Experimental Study of the Associative Process in Animals. Se establece la ley del efecto,
preparó 15 cajas de truco para gatos en las que se confinaban a estos y solo podían escapar cuando tiraban de una cuerda, empujaban una carreta o en algunos casos haciendo simultáneamente hasta 3 cosas diferentes. Los animales aprendían por ensayo y error y por éxitos accidentales. El conductismo es una corriente de la psicología inspirada por John P. Watson, 1878-1958, que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, y niega toda posibilidad de utilizar los métodos objetivos como la introspección. Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo esta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. Watson no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser objetivo de estudio científico porque no eran observables. Se puede distinguir dos aspectos en el conductismo de Watson. Primero, el conductismo metafísico, el cual sostenía que la mente no existe y que toda actividad humana, incluyendo pensamientos y emociones, se pueden explicar a través de movimientos musculares o secreciones glandulares. Y segundo, Watson negaba el papel de la herencia como determinante del comportamiento, ya que consideraba que la conducta se adquiere casi exclusivamente mediante el aprendizaje. Este propuso un método para el análisis y modificación de la conducta, ya que para él el único objetivo de estudio válido para la psicología era la conducta observable. A partir de la década de los 30, se desarrolló en Estados Unidos el condicionamiento operante, como resultado de los trabajos realizados por Skinner y colaboradores. El enfoque de este psicólogo, filósofo y novelista, conocido como conductismo radical, es semejante al punto de vista de Watson, según el cual de la psicología debe ser el estudio del comportamiento observable de los individuos en la interacción con el medio que se les rodea. Tolman desarrolló sus estudios en el campo de aprendizaje y la conducta animal. De la conducta animal destaca la conducta propositiva, la necesidad de los animales de interrelacionarse con los objetivos y la tendencia animal a descubrir y preferir las soluciones fáciles a las difíciles. Este creía que la psicología debía concentrarse a la conducta molar, o sea que si lo que se está haciendo es propositivo, cognitivo y dócil, es manejable y susceptible de modificarse de acuerdo a las consecuencias. Además de que rechazó la idea de los organismos como máquinas expendedoras, este prefería verlo como máquinas complejas capaces de distintos ajustes. Hull establece los principios básicos del neoconductismo deductivo, principios básicos de una ciencia de la conducta, con la idea de que estos pudiesen explicar la conducta de diferentes especies animales, además la conducta individual y social. Este entiende la conducta como un mecanismo de supervivencia. La conducta se explica en términos de hábitos, hábitos que se adquieren con el tiempo y de esta manera se reduce el impulso. Concibe al organismo con la capacidad de adaptación además de que aprende por refuerzo. Skinner supuso que la lógica del modelo de selección natural de Darwin también podía ser aplicado al comportamiento de los individuos, como un nuevo modelo casual diferente al mecanismo. Para este, el conductismo radical sería un caso especial de la filosofía de la ciencia. Skinner buscaba comprender cuestiones humanas dentro del modelo de la selección por consecuencias y rechazando el uso de variables no físicas. Este defendía que las diferentes explicaciones sobre el comportamiento humano deberían ser resueltas a base de evidencias refutables y no a especulaciones abstractas. Obviamente, aquí no termina la historia ni la evolución de la psicología, mientras siga habiendo la necesidad de la curiosidad del por qué la mente del ser humano trabaja de tal o cual manera. La psicología seguirá evolucionando. Es sorprendente saber que no conocemos la más mínima parte de lo que un órgano aproximadamente entre 1.3 a 1.6 gramos y 1.8 a 2.3 centímetros cuadrados encierra y es capaz de hacer. La psicología puede entenderse como la ciencia que se ocupa de estudiar cuestiones que atañen al espíritu, a la forma de sentir de un individuo o un pueblo, sus aspectos morales y la forma en la que se desenvuelven con el entorno, pero es bien cierto que solo el ser humano es el que decide sobre su forma de actuar y relacionarse entre sí, que se le dio el don divino del libre albedrío, y que él, y solo es el dueño de su actuar y de su destino.